días, queridos hermanos. Un gozo poder verles en la casa de Dios esta mañana y qué privilegio de poder compartir no solo con los adultos, sino también con los niños. ¿Amén? ¿Cuántos creen que yo fui un niño alguna vez? Bueno, así es, uno nace y crece y después se pone viejito como uno, así que es un privilegio. Decía un hombre que tenía que hablar a una clase de niños y jovencitos y él hacía así. Y dijeron, ¿por qué hace usted así? Los jovencitos y los niños tendrían que honrar a los adultos. Dice, yo honro a aquellos que un día serán médicos a trabajadores o presidentes o directores, y es así, porque los chicos crecen y luego son los que nos ministran a nosotros, amén, y ahora nosotros podemos ministrar a ellos. Bueno, yo voy a hacerles algunas preguntas para comenzar esta mañana y a ver, me interesaría que los chicos participen. Saben que ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, comienza con 4 primeros libros que son llamados los Evangelios. A ver, de este lado, ¿alguien sabe cuál es el primero? ¿Cómo se llama? Mateo, muy bien. Allí, Mateo, Jazmín, qué bueno. El segundo, ¿cuál es? Marcos, muy bien, Oliver, Marcos. ¿El tercero? A ver, Jasper. Lucas. Yo creí que te llamas. No te me adelantes. Bueno. ¿Y el quinto cuál es? No escucharon bien. El quinto dije, no el cuarto. El quinto. Hechos. Muy bien, exactamente. Eso es lo que quería escuchar. Sí, el cuarto es Juan. ¿Cierto? Mateo, Marcos, Lucas. Juan es el Evangelio y el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. ¿Bien? A ese libro quiero que vayamos. Si tienen una Biblia, busquen el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y si lo tienen, vamos a leerlos todos a una voz. ¿Puede ser? Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Saben que el libro de los Hechos es un libro de acción? ¿Sabían eso? Hechos significa hacer cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver en el libro de los Hechos cómo obraba el Espíritu Santo a través de los discípulos. Porque el Señor aquí en Hechos 1 les está dando órdenes de marcha. O sea, instrucciones, qué es lo que los discípulos tenían que hacer. ¿Y los discípulos quiénes son? Nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesucristo. Aquellos que le hemos conocido, aquellos que le hemos recibido, somos discípulos de Jesucristo. Entonces somos seguidores de Cristo y debemos escuchar lo que el Señor nos dice y hacer lo que Él nos manda. ¿Amén? Bueno, si estamos ahí, leamos juntos a una voz, Hechos 1:8. ¿Listos? Vamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor les estaba dando instrucciones a los discípulos, a nosotros, a los seguidores de Jesús, qué es lo que teníamos que hacer. Y les dijo que Él les iba a dar, o Él nos iba a dar el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Amén? Entonces una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no es cierto? Y Dios nos iba a dar el poder para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y nos dijo que seamos nosotros testigos. Testigos. ¿Saben lo que hace un testigo? Un testigo cuenta
lo que él vio o lo que él experimentó. ¿Me entienden? Entonces, cuando alguien ve algo, después puede decir, sí, pasó así, así, así. O cuando alguien experimenta algo en su vida, puede contar acerca de su experiencia. ¿Y qué es lo que experimenta una persona cuando escucha de Jesús y lo acepta por la fe en el corazón? La salvación, amén. Entonces nosotros podemos contar lo que el Señor Jesús hizo en nosotros, con nosotros y por nosotros, amén. Entonces Jesús le decía a los discípulos que iban a tener el poder para ir y ser testigos de Jesucristo, de su salvación en Jerusalén, que era la ciudad donde ellos vivían, en Judea, que era la provincia donde estaban, en Samaria, que era una provincia más o un lugar más lejano. ¿Y qué dice el versículo al final? Y hasta, fíjense qué dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué? Nosotros somos lo último de la tierra. Sí, porque muchas veces uno piensa, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Judea? ¿Dónde está Israel? Por allá. Y cuando uno mira el mapa, nosotros estamos bien, bien abajo en el globo terráqueo, ¿cierto? Un misionero que nosotros apoyamos, que se llama Raimundo Sacal, con su familia, vino desde Filipinas, porque un día él sintió el llamado como que Dios le estaba diciendo, quiero que vayas a lo último de la tierra. ¿Y saben qué él escogió hacer? Venir a la Argentina. ¿Y saben dónde se fue en la Argentina? A Ushuaia. ¿Cuántos saben dónde queda Ushuaia? En Tierra del Fuego. Es la última ciudad, la ciudad más austral de la Argentina. Bien, bien allá. Si uno después cruza el océano, donde llega a la Antártida. Así que había ahí alguien que estaba obedeciendo al Señor, queriendo llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces esto es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, a su iglesia, que él dijo que iba a edificar, a su iglesia él le decía que vayan y sean testigos, que hablen a otros de Jesús, de la resurrección de Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿saben qué hizo la iglesia? Se quedó muy cómoda en Jerusalén. Ellos estaban creciendo y la gente venía y aceptaba a Jesús. Estaban contentos. ¿Y saben qué hicieron? Desobedecieron al Señor. Porque en vez de ir y ser testigos, se quedaron en casa, estaban contentos en su iglesia y no le hablaban a la gente, no iban a otros lugares a hablarles a la gente. ¿Y saben lo que Dios permitió? Una persecución. Fíjense ahora, Hechos capítulo 8 y el versículo 1. ¿Cuál era el versículo que acabamos de leer? Hechos, ¿cuánto? 1, 8. Y ahora vamos a ver el 8, 1. ¿Cuántos saben lo que es eso? Muchas veces uno dice, mira, tengo un boleto del colectivo y me tocó Capicúa. ¿Saben lo que es un Capicúa? ¿No? Hoy van a aprender acá en la iglesia. Es el mismo número al revés, que se repite pero al revés. Entonces, Hechos 1:8 eran las instrucciones que Jesús les dio a su iglesia y Hechos 8:1 era la desobediencia de la iglesia y lo que Dios permitió. Y esos números 1:8 y después 8:1 es lo que llamamos Capicúa. ¿Estamos? ¿Aprendieron algo hoy? Ok. Bueno, vamos a ver qué dice Hechos 8:1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Todos juntos a una voz. A ver. ¿Listos? Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, lo que nos enseña el libro de los Hechos es que si nosotros no hacemos como iglesia lo que el Señor nos mandó, el Señor puede permitir que vengan a perseguirnos, que experimentemos problemas, dificultades y que tengamos que huir de donde vivimos. Pero ¿saben una cosa? Cuando un creyente va a otro lugar, lleva a Cristo consigo. Amén. ¿Por qué? Cristo mora en nuestro corazón. Entonces ellos no hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor permitió persecución para que ellos terminaran haciendo lo que el Señor les dijo. Entonces quiero decirles algo. La responsabilidad no es de los jóvenes de ir a evangelizar el mundo. La responsabilidad es de toda la iglesia de ir y ser testigos a todos los demás. ¿Amén? Eso involucra desde el más mayor hasta el más chiquitito. Y qué bueno es cuando los chicos quieren invitar a otros y quieren hablarles de Jesús y los invitan a venir acá a la iglesia a participar de la reunión y de la escuelita, como Lucas, que vino hoy por primera vez aquí a la iglesia. Qué hermoso que es eso, amén. ¿Por qué? Porque eso es hacer lo que el Señor nos mandó. Todos, los chicos, los jóvenes, los adultos, hombres, mujeres, ancianos, compartiendo a todos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? ¿En nuestras fuerzas? ¿Saben que no? Porque no tenemos toda la fuerza que nos hace falta espiritualmente hablando para que otras personas conozcan al Señor. Por eso Jesús les dijo, y recibiréis poder. ¿Amén? ¿Quién es el poder? ¿Quién nos da el poder? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno invita a alguien, cuando uno le comparte el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de la otra persona para que pueda creer, para que pueda recibir y para que pueda responder también. Ahora, ¿sabe qué? Dios nos dejó algunas herramientas y nosotros necesitamos hacer algo que yo he visto muchos chicos de las clases hacer, porque cuando venimos a orar los jueves y vienen chicos también, ellos son los primeros en responder. Oremos por esto, oremos por aquello. Y luego llega el tiempo de orar y los chicos son los primeros en responder y ellos participan de la oración. Entonces nos enseña a nosotros una lección muy importante de esa herramienta de la oración que Dios nos dejó, que nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos use y que Él bendiga nuestra visitación, que Él bendiga nuestro dar testimonio de ser testigos a los demás. Ahora, ¿saben qué? En Hechos capítulo 12 y el versículo 1, encontramos a una iglesia que oraba. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Había dos hermanos que seguían a Jesús. Uno se llamaba Jacobo, otro se llamaba Juan, y Herodes quiso maltratar a la iglesia y mató a Jacobo. Y miren lo que dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que Herodes quería matar también a Pedro.
y había puesto soldados para que los custodiasen. Pero miren lo que dice el versículo 5. ¿Lo tienen? Hechos 12:5. Juntos, leámoslo. A ver. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces encontramos una iglesia que estaba orando. Dios quiere que su iglesia ore. Pero ¿saben que había un problema? Porque ellos oraban y pedían que Dios proteja a Pedro, que estaba prisionero en la cárcel, porque Herodes lo quería matar y lo iba a matar. Pero ¿saben qué? Lo que estaba pasando con la iglesia que estaba orando sin fe. Podríamos decir que era una iglesia incrédula. Porque si está mal no orar, tampoco está bien orar sin fe. Porque si le pedimos a Dios que escuche nuestra oración y haga lo que le pedimos, pero no creemos que lo va a hacer, eso no sirve. Cuando le pedimos a Dios algo, Dios espera que le creamos, que si es su voluntad, Él va a hacer lo que le pedimos. Y aquí estaba el rey Herodes queriendo matar a Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. La iglesia estaba orando, pero en realidad no estaba creyendo, porque era tan difícil esperar que Herodes cambie de mente o de idea, o ¿cómo iba a poder ser esto? ¿Y saben qué hizo Dios? Mandó un ángel esa noche y lo libertó a Pedro. Los soldados no se despertaron, él se le cayeron las cadenas, salió por la puerta y ni Pedro se daba cuenta de lo que estaba pasando. Él pensó que estaba soñando. Esto debe ser una pesadilla, yo estoy soñando, hasta que salió afuera y de repente el aire frío de la noche lo despertó. Dice, es cierto, estoy acá libre. Entonces, voy a ver dónde están los creyentes orando. Entonces llega a la casa donde estaba la iglesia orando, está llamando y sale una joven que se llamaba Roda, escucha la voz de Pedro y en vez de abrir la puerta sale corriendo y dice, ahí está Pedro afuera. ¿Y saben qué hizo la iglesia? Dice, Roda, estás loca. Pedro está en la cárcel. Él es un prisionero. Señor, por favor, ayuda a Pedro para que no tenga que matarlo Herodes. Herodes, estás loca. A ver, ¿quién es? Es Pedro. Y Dios había contestado la oración a pesar de la incredulidad de ellos. Esto me dice a mí que la iglesia debe orar, aunque muchas veces no tenga mucha fe. Que Dios va a enseñarnos una lección que debemos creerle a Él. Siempre me viene a la mente, estaba pensando en la hermana Marta que pedía oración por la nuera anoche y porque estamos preocupados y queríamos que conteste. Ese versículo que Jesús les enseñó a sus discípulos en Lucas 18:1, donde dice, y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y saben qué he aprendido a través de mi vida? Que cuando yo oro, no desmayo. Y cuando desmayo, es porque no oro, o oro y tengo muy poca fe. El Señor quiere que nosotros oremos con fe y le pidamos, Señor, tú ves la situación, tú sabes lo que está pasando, ayúdanos, Señor, guarda a Pedro para que no lo mate Herodes. Y ahí estaba Pedro porque Dios oyó y contestó la oración. Amén. Así que chicos, grandes, podemos orar con fe porque Dios escucha
y contesta las oraciones. ¿Saben qué? A veces, como dice el refrán, no hay mal que para bien no venga. Porque si bien la iglesia en Jerusalén experimentó la persecución, los creyentes se fueron por todos lados. Donde ellos iban, llevaban a Jesús consigo. Y donde iban, hablaban de Jesús a otros. Entonces la gente comenzó a aceptar a Cristo. Y llegaron hasta un lugar que se llamaba Antioquía, de Siria. Y ahí, si uno se fija, hoy en día hay noticias de Siria constantemente. Oímos de Damasco, que es la capital de Siria. Y allí en Siria había una ciudad que se llamaba Antioquía. Y hasta allí llegaron con el evangelio. Y hubo personas que aceptaron a Cristo. Y ya no eran judías. Entonces había en la iglesia judíos y había gentiles. Y allí en Antioquía ya se había empezado otra iglesia. Y Dios iba a utilizar primero a la iglesia en Jerusalén. Y después iba a utilizar la iglesia en Antioquía para que de allí pudiera llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios quería que hiciera? Y nosotros somos los beneficiarios de esa obra del Espíritu Santo, libro de los hechos, libro de acción, libro de obra de Dios a través de los discípulos. Entonces, encontramos dos iglesias locales. ¿Saben lo que somos nosotros aquí? Una iglesia local. ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia que tiene una calle, una dirección, un lugar en particular donde se reúne. Ahora miren, a veces la gente se refiere a un edificio como este y dice, esta es la iglesia, un edificio como este. Esta es la iglesia. Acá los pisos, el techo, la iglesia. ¿Saben que no? Nosotros somos la iglesia. ¿Amén? Nosotros somos la iglesia. Este es el templo donde se reúne la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Si no hubiera gente, este sería solo un edificio. Y Dios está interesada y Jesús murió por las personas, por la gente. Entonces nosotros somos la iglesia. Y Jesús le habla a los discípulos, le habla a la iglesia y le dice, ustedes vayan por todo el mundo y háblenles de Jesucristo, las buenas noticias de lo que Él hizo, como vino a este mundo, cómo amó a las personas y las ayudó, y cómo lo tomaron y lo crucificaron, cómo Él pagó con su sangre por nuestros pecados, cómo lo sepultaron, pero al tercer día resucitó y luego ascendió a la diestra del Padre y Él está allí a la diestra del Padre Celestial orando por cada uno de nosotros, pidiendo que Dios nos proteja, que nos bendiga, pero por sobre todas las cosas, que personas lleguen a conocerle como Salvador personal. Entonces Dios opera en los discípulos, los testigos se congregan, tienen una iglesia local y luego va a obrar Dios a través de esa iglesia local para enviarlos a otros que no tienen iglesia, a otros lugares donde necesitan escuchar el mensaje de las buenas noticias de salvación. Amén. Qué interesante, ¿no es cierto?, lo que Dios planeó, porque esto lo planeó Dios. No fue invento de ninguna persona, no fue invento de alguna denominación. Esto fue creado por Dios. Y Jesús sabía que a través de su muerte, Él podría ganar a personas para Él mismo y formar lo que se ha llamado en las Escrituras como la esposa. A Jesús se lo llama también el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Juan vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Y a su iglesia, ¿saben cómo lo llaman?
la esposa del Cordero. Lo que estamos memorizando este mes dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, viene un día que va a haber un casamiento y se va a unir la cabeza, que es Cristo, con su cuerpo, que es la iglesia. Y así como Cristo dice que el Cordero, lo llama el Cordero, dice que a la esposa, dice, la está preparando y va a venir como en una boda. ¿Vieron cuando la novia viene con ese vestido blanco, refulgente, tan puro, tan hermoso? Nosotros somos la esposa del Cordero, la iglesia del Dios viviente. Entonces va a haber allí una boda y va a haber una cena de las bodas del Cordero. ¿A cuántos les gustan ir a la fiesta de unas bodas? Qué lindo, ¿no? Cuando vamos a un casamiento y hay una fiesta y después hay una torta y podemos celebrar. Y eso nos espera a nosotros como su iglesia un día para estar con Él y vamos a gozarnos por toda la eternidad. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, recordar lo que nos dijo Jesús: y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Villa Tesey es nuestra Jerusalén. Y en Judea. ¿Cuál es nuestra Judea? Todo Buenos Aires. Y en Samaria. Y son las otras provincias alrededor. ¿Y hasta dónde? Y hasta lo último en la tierra. Por eso es que nosotros apoyamos a misioneros que salen de nuestra iglesia y van a otros lugares a hacer ¿qué? A compartir las buenas noticias. Amén. Y a establecer iglesias locales como la nuestra, visibles, que tienen una dirección donde la gente puede ir y escuchar el mensaje de salvación. Entonces nosotros somos parte de la iglesia y podemos llevar a cabo la misión que Jesús nos encomendó. Grandes, adultos, abuelos, hombres, mujeres, matrimonios juntos, niños, individuos, jóvenes, todos necesitamos dar a conocer esas buenas noticias. Ahora, ¿cuántos de ustedes están ansiosos para celebrar el Día del Niño acá en la iglesia? A ver las manos. ¿Cuántos chicos quieren venir al Día del Niño? ¿A cuántos de los niños que yo pregunto les dieron una invitación como esta? A ver, ¿me miran? ¿Llevaron de estas invitaciones? Ok, ¿cuántos las repartieron ya? No tantos, 1, 2, allá Lauti repartió alguno. Bien, buenísimo. Ahora, tenemos trabajo para hacer, ¿cierto, chicos? ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que invitar a los amigos, amén, a los vecinitos, a los primos, a la familia. ¿Por qué? ¿Este domingo que viene? No. El otro, el 27 a las 10 de la mañana, Día del Niño aquí en la iglesia. Y Dios quiere usar a los niños, y quiere usar a los jóvenes, y quiere usar a los adultos y a toda la iglesia para que se enteren de las buenas noticias que Jesús tiene para todo el mundo. Ahora, algunos le hemos mostrado anteriormente un tratado. Pueden leerlo de ahí, lo ven o está muy lejos. Yo les ayudo. Dice, te traigo buenas noticias. ¿Estás listo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros también, los jóvenes, adultos? Ir con buenas noticias a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestra cuadra, a nuestra manzana y decirles, mira, tengo buenas noticias, ¿quieres escucharlas? ¿Por qué? Estamos haciendo lo que Dios nos manda. ¿Qué es lo que Dios nos manda?
Primero decirte que Dios te ama. Amén. La gente piensa que de repente uno es un ogro o Dios es un ogro que va con un palo y él como un monstruo va buscando al pecador para darle palos por la cabeza. Todo lo contrario. La Biblia nos dice, Dios es amor y Él ama a los pecadores. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y nos dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué quiere Dios? Salvar a todos. A todo el que le crea, Dios lo va a salvar. Sí, yo. Exacto. Juan 3:16. Si querés memorizar ese versículo, si no lo sabés todavía, buscá en el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, y ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo 16, encontrás este versículo que acabamos de leer. Mas Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? ¿Crees que podés hacer eso? ¿Podés decirle a alguien eso? ¿Sabes que Dios te ama y no quiere que te pierdas? Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Una vez me muestra ese versículo. Y otra cosa que necesita saber la gente es que todos hemos pecado. ¿Saben qué? Si uno no fuera un pecador, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Cierto? ¿Saben lo que significa la palabra Jesús? A ver, al que sepa, levante la mano. No conteste, levante la mano. ¿Qué significa la palabra Jesús? A ver, Jazmín, Jesús, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Sí, Él nos ama. Lauti, ¿qué quiere decir? Salvador. Amén. Salvador. Entonces la gente necesita escuchar acerca del Salvador, Jesús, que vino a salvar a las personas. Bueno, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nos quedamos cortos. No podemos llegar al cielo porque somos pecadores, pero Jesús el Salvador vino a rescatarnos. Amén. Y otra cosa es que el pecado tiene un costo. ¿Saben qué? Cuando uno hace algo, va a comprar algo, tiene que pagar por eso, ¿no es cierto? Entonces, los pecados, nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, los compró Jesús. Él pagó por ellos el precio para que fuéramos libres de nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, esto es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios no quiere darnos la paga por nuestro pecado, Él quiere darnos la vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. Amén. Entonces, necesitamos compartir eso y mostrarles, según Romanos 5:8, que Jesús murió y resucitó para pagar por los pecados de todas las personas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios no espera que nos mejoremos nosotros o que cambiemos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados y no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos cambie, que Él nos limpie, que Él nos perdone, que Él quite nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Dios está deseoso de hacer eso, de salvarnos, de perdonarnos, y por eso Jesús resucitó. Entonces Él vive y puede ayudarnos a nosotros los pecadores a salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para poder experimentar esa salvación que Jesús quiere darnos? Simplemente dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que
Dios dice que será, ¿qué cosa? Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere rescatarnos del infierno para tener la vida eterna. Mire, a mí me enseñaron esto, un día lo voy a compartir con ustedes. Si alguien te quiere dar algo, y acá tengo más de una lapicera, y voy a necesitar ayuda, que alguien, bueno, vamos a ver, una niña y un niño, que me ayuden. Yo tengo 2 lapiceras acá, y si yo quiero regalar una lapicera, a ver, un voluntario, ¿quién quiere venir a ayudarme? Aquí, a ver, Oliver, por este lado, vení. Y acá está esta niña, ¿cómo te llamas? Vení por acá. ¿Cómo es tu nombre? A ver, fuerte. Nayara y Oliver. Si yo les quiero dar un regalito, Oliver y Nayara, ¿qué tienen que hacer para recibirlo? Aceptarlo, ¿correcto? Entonces yo se los extiendo para regalárselo. Estoy haciendo una ilustración ahora, ¿ok? Sí. Yo se los extiendo para regalárselo, pero ustedes tienen que hacer ¿qué? Aceptarlo, recibirlo, ¿cierto? Ok, bueno, tenelo por ahora. Yo vengo la semana que viene, cuando viene a la iglesia, le digo, ¿me devuelves la lapicera? ¿Me devolvés la lapicera, por favor? ¿Eso sería un regalo? No. ¿Qué sería? Un préstamo, como si te lo doy, pero me lo devolvés. ¿Cierto? Una mentira también. Pastor está ahí, bien prendido. No sería verdad, ¿no es cierto? Porque si es un regalo, te lo das. Ahora, si yo les digo, les doy este regalo, pero me tienen que lavar el coche por un mes. Vienen todas las semanas y cada semana me lavan el coche por un mes. ¿Sería un regalo? Por favor. Gracias. Digamos que si no, no puede ser un regalo porque tengo que devolverlo y no puedo tener el regalo porque tengo que trabajar por él, porque es un trabajo entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con un regalo? Cuando se da, no se devuelve, no se pide de vuelta, ¿cierto? Entonces pasa a ser de la persona, ¿cierto? Dios dice que tiene un regalo para nosotros. ¿Piensan que Dios sabe cómo es ese tema de los regalos y algo así? Si Él te regala algo, ¿te lo va a pedir de vuelta? No. Si Él te regala algo, te va a decir, tenés que trabajar para que sea el regalo sea tuyo. No. El regalo se da, no se devuelve, no se puede ganar y es de uno, ¿cierto? Así dice Dios que es la salvación que Él nos da. Es gratis, no lo merecemos. ¿Y qué hace cuando uno recibe un regalo? ¿Qué hacemos cuando recibimos un regalo? ¿Qué decimos? Gracias. No lo merezco, a veces decimos, ¿cierto? No lo merecemos, pero gracias. Así es con Dios y su salvación. Pueden guardarse las lapiceras, son suyas. ¿Amén? ¿Ok? Bien. Ahí está. ¿Y saben qué? A todos nos gusta recibir regalos. Me acuerdo cuando fuimos en un viaje a Ucrania y queríamos compartir el evangelio en otro idioma y teníamos unos tratados y yo quería darle los tratados a la gente y todos me rechazaban, decían no. Y yo le pregunto al líder que estaba con nosotros, digo, ¿por qué rechazan si yo les quiero dar esto? Y si, ¿qué les decís? Y yo trataba de explicarles y decirles, él me dijo, mirá, te la hago simple, decile,
un regalito. Un regalito. Eso solo, sí, un regalito. Entonces, claro, cuando yo le quería dar el tratado, todos pensaban que quería venderle algo o le estaba pidiendo algo. Entonces, cuando salí de ahí en el idioma de Ucrania, que era el ruso, entonces les decía, podarok, 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 regalito, regalito. Y la gente, todos lo recibían. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Amén. Todos queremos recibir un regalo. Y el mejor regalo para recibir es el de la vida eterna. Y eso está solo en Cristo Jesús. Y Dios nos dejó a nosotros, su iglesia, la responsabilidad de compartirlo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Amén? Y nosotros queremos recibir a todos los que vengan para compartir con ellos las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Inclinemos nuestras cabezas.